¡Qué maravilla! Pero ¡qué belleza! ¿Dónde halláis eso? ¿Eso dónde lo halláis? Un traductor, por favor, un traductor que no entiende. Yo todo capuy traducir. ¿Dónde halláis eso? El oro. El loro está al sur. Al sur. Viajaré al sur. Venezuela entró a la historia universal bajo una perspectiva de tierra rica, con abundantes riquezas, especialmente por ese primer contacto que tuvieron en los viajes de exploración. Desde el tercer viaje de Colón y luego todos los viajes menores, fue evidente la presencia de perlas en Cubagua. Las perlas eran muy codiciadas en la Europa de aquel momento, y no solamente eso, sino que los indios tenían muchísimos ornamentos de oro que hicieron atractiva nuestra tierra. Por eso muchos conquistadores vinieron a Venezuela en búsqueda de oro, en búsqueda de minerales, y de ahí se fue gestando la leyenda del Dorado. Cuando hablamos de las etapas de la economía colonial, podemos diferenciar 4 momentos específicos dentro de la historia de Venezuela. La primera etapa la podríamos denominar etapa minera. Es esta justamente en donde se afanan por encontrar el dorado. Evidentemente, no existió la ciudad de oro. Sí habían perlas, sí existieron algunos yacimientos de minerales preciosos, pero no en la misma cantidad que en otros sitios como en México y en Perú. Por lo tanto, esta etapa minera que la ubicamos en el siglo XVI rápidamente desaparece, se desvanece porque Venezuela no era tan rica desde el punto de vista de los minerales como otros territorios de América. Eso da pie a que los colonos, aquellos que se aventuraron a venir a Venezuela, tuvieran que encontrar otra manera de producir, de hacer productiva esta tierra. Por eso comienza una segunda etapa hacia finales del siglo XVI, en donde estos colonos, aventureros, tienen que encontrar una forma para hacer productiva la tierra. Es lo que podríamos denominar etapa de la agricultura incipiente, desde 1590, 1600 hasta 1700. Allí los colonos, con mucho esfuerzo, en gran medida porque España no tuvo a Venezuela entre sus prioridades y tuvieron que los propios colonos abrirse caminos ellos mismos, tuvieron que sembrar y hacer productiva la tierra. Es la gran etapa de fundación de ciudades, y cómo desde los valles fértiles del centro y centro-occidente del país y de la región andina también, comienza a configurarse una economía productiva. Tanto es así que a partir de 1700 Venezuela comienza a ser apreciada por la corona española por su potencialidad agroexportadora. Y ahí entraríamos en la etapa justamente agroexportadora, la tercera etapa de la economía colonial, entre 1700 y 1780. Venezuela se destapa como una gran potencia colonial desde el punto de vista agrícola, especialmente con la exportación primero de tabaco y luego de cacao y por último de café. Venezuela da muchas rentas, son muchos los dividendos que obtiene la corona gracias al intercambio comercial, a tal punto que las mismas instituciones que se crean a partir de 1777 responden a esa necesidad de resguardar un territorio que económicamente era pujante. Y desde 1780 hasta 1810 sería la cuarta etapa de la economía, es la etapa de los cambios en cuanto al modelo económico impuesto por España en América y naturalmente también en Venezuela, y podríamos nosotros titularla la etapa de la flexibilización comercial o cierta apertura comercial. Es cuando se decreta, se promulga el decreto de libre comercio, es cuando España comienza a permitir ciertos tratos comerciales con países neutrales que no son enemigos de la corona, y donde poco a poco se está incentivando o se está sembrando algo del pensamiento liberal ilustrado que predomina en la Europa de aquel entonces. Esto a grandes rasgos son las 4 etapas de la economía colonial venezolana. Torocapuy, Torocapuy, fui hacia el sur buscando el oro. Perdí a todos mis hombres. No conseguí nada, nada,
no hay ciudad de oro, no existe el Dorado, estoy arruinado, completamente arruinado. No me queda más que dedicarme a sembrar la tierra. Voy a sembrar esta tierra y hacerla próspera. De tal manera que Venezuela se estructuró como una economía agrícola. Vimos que desde el punto de vista mineral no dio los frutos que esperaba la corona española y los primeros colonos no tuvieron otra alternativa sino que desarrollar la tierra. En este sentido, tuvimos rubros agrícolas propios de América que llamamos autóctonos y otros que fueron traídos tanto de África como de Europa. Por ejemplo, el trigo fue traído de Europa y se cultivó el trigo, entre otros sitios en el Valle de Caracas, y se logró exportar en algunos momentos del siglo XVI. Desde luego, el trigo requiere un clima distinto al propio del trópico y por ello no fue tan rentable la exportación de trigo. Ahora bien, otros cultivos como fue el tabaco fue muy atractivo, primero porque es autóctono de América y luego porque comenzó a ser parte de una moda en Europa el fumar tabaco. Pero el que dio más ganancia tanto a Venezuela como a la propia corona fue el cacao. El cacao fue el cultivo colonial que más se desarrolló y que más dividendos dio durante los 300 años del periodo colonial. Hubo otros cultivos de menor alcance como fueron el añil, como fue el palo de Brasil, como fue el algodón, pero ninguno llegó al predominio que tuvo el cacao. De hecho, la economía se fue estructurando bajo un esquema casi monoproductor, donde prácticamente las 3/4 partes de la exportación hacia el extranjero eran derivadas de la exportación de cacao. Solo es en la última década del periodo colonial, que es justamente esa transición hacia el inicio de la República, estamos hablando de la primera década del siglo XIX, cuando aparece un nuevo cultivo mucho más rentable que el cacao, que es el café. El café comienza a cultivarse y los que antes sembraban cacao prefieren invertir en la siembra del café porque da más ganancia. Y de hecho el café desde ese momento inicial del siglo XIX hasta que aparece el petróleo en el siglo XX se convierte en el cultivo venezolano por excelencia, el cultivo prioritario, primordial, el que va a dar más rentabilidad a los productores y a la propia nación. Podemos concluir que la economía colonial venezolana fue estructurada a partir del esfuerzo de los propios colonos, es decir, poco hizo España como potencia, como corona, por incentivar la economía. Se desarrolló, avanzó, progresó gracias al esfuerzo de esos primeros pobladores venezolanos. En segundo término, tenemos que recordar que lo que prevalece es un esquema monopólico en donde España prohíbe a sus colonias comerciar con otros países, con otras naciones. Todo había que comprarlo de España y solo se le podía vender a España. Luego hay cierta flexibilidad, pero eso va a ser en el siglo XVIII. En tercer término, el monocultivo o la monoproducción, puesto que lo que interesaba era la rentabilidad, España autorizaba el cultivo de lo que le convenía, no lo que le convenía más a los propios colonos. Entonces la tendencia a la monoproducción, primero tabaco, después cacao y por último café, es un esquema del monopolio comercial, un esquema de lo que España deseaba para su propio beneficio. Como cuarta conclusión característica está el efecto que produce el monopolio comercial, que es el comercio ilícito, puesto que España no siempre garantizó un flujo constante de intercambio comercial. Los habitantes venezolanos no tuvieron otra alternativa que acudir al comercio ilícito, además que le daba más dividendos que el intercambio con la propia corona. Y por último, tendríamos nosotros que mencionar que sí es cierto que hacia finales del periodo colonial se flexibiliza el tema comercial, es decir, hay una apertura comercial, pero puesto que en Venezuela actuó una compañía específica llamada Compañía Guipuzcoana,
fue mucho más tarde que comienza Venezuela a gozar de los beneficios del libre comercio, no completamente libre como lo entendemos hoy en día, pero al menos con ciertas ventajas que comenzó a dar la corona a partir de 1778. En la próxima clase analizaremos lo que fue el impacto de la Compañía Guipuzcoana y los grandes cambios económicos que se produjeron en el siglo XVIII.